Desde el principio el pueblo de Dios ha sido malinterpretado, perseguido y burlado. Pero hay algo que el mundo no entiende. La iglesia no fue edificada por personas, no es edificada por hombres, sino por Cristo mismo, ¿verdad? Por eso el título, el versículo central de hoy se encuentra en Mateo 16, 18, que dijo Jesucristo: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Da igual lo que digan, da igual lo que hagan, que la iglesia va a seguir creciendo. Jesús estaba declarando que ni la persecución, ni la muerte, ni el diablo podrá detener el avance del evangelio. La iglesia puede ser atacada, pero nunca derrotada. ¿Por qué? Porque Cristo es quien nos sostiene, ¿verdad? ¿Qué es la reforma protestante? ¿O qué fue? ¿O qué sigue siendo la reforma protestante? Pues el volver a la palabra, volver a la esencia. ¿Qué día se celebra o qué día fue clave en la reforma? El 31 de octubre de 1517. No estamos hablando del año 2000, no. 1517. Un monje llamado como Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Este acto encendió la llama espiritual que todavía hoy nos ilumina y fue el comienzo de esa reforma protestante. La reforma no fue un acto de rebeldía, ¿vale? No quería con todo su orgullo, venga, vamos a hacer algo nuevo y borrarlo todo. No. Sino fue un momento clave para volver a la palabra de Dios. Fue el grito ese espiritual que hizo confrontar a Martín Lutero, que decía: la Biblia debe ser la autoridad suprema, no las tradiciones o las interpretaciones de los hombres. Pero de la tradición que se estaba denunciando, ¿vale, hermano? No era que la puerta era marrón y los cuadros se tienen que poner aquí y el culto empieza a las 12 o hay que hacer esto o aquello, no. Sino algo más profundo. El punto clave para Lutero fue la venta de indulgencia, que ahora veremos qué es. La venta de indulgencia. ¿Alguien me lo puede decir rápidamente? Aunque lo comente luego más adelante. Pagar dinero para el perdón de los pecados. Pues ya estaría. ¿Y quién es pobre qué? La iglesia estaba vendiendo el perdón de los pecados, ¿vale? Estaban negociando, se estaba haciendo un negocio a través de esto. De esa reforma nacieron los 5 pilares de nuestra fe. Ahora vamos a poner una imagen. Los 5 pilares de nuestra fe, que se dicen las 5 solas. Sola escritura, solo la escritura es la autoridad final. Sola fide, solo por la fe somos justificados. Sola gratia, solo por la gracia somos salvos. Solo Cristo es el mediador. Soli Deo gloria, solo a Dios la gloria, ¿vale? En este momento había un monje y un profesor de teología llamado Martín Lutero. O sea, no era un cualquierilla, era un profesor y un monje. Era un monje, profesor de teología, era un hombre que quería algo más y empezó a atormentarle una pregunta que empezó: ¿cómo puede un pecador ser justo delante de un Dios santo? ¿Cómo? Lutero buscó la respuesta a través de las obras, a través del ayuno, a través de la oración, en la penitencia, pero seguía sintiendo que su alma no encontraba la paz. Hasta que un día, mientras que estudiaba, ¿qué? La Biblia. La carta de los Romanos, leyó el siguiente pasaje, en Romanos 1:17. ¿Qué dice? Mas el justo por la fe vivirá. En ese momento el Espíritu Santo le abrió los ojos y hizo. Comprendió que la salvación no se gana. No hay nada que podamos hacer por nuestra propia fuerza, sino que se recibe. Que no es por mérito propio, sino por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Y fue un despertar espiritual que cambió su vida y cambió el mundo entero. ¿Vale? ¿Qué eran esas 95 tesis? ¿Alguien sabe lo que es una tesis o qué puede ser? ¿Alguien rápido? ¿Qué sería? El trabajo final de grado, un poquito más corto.
¿Qué más? Lutero veía como en su tiempo la iglesia oficial, la iglesia católica, enseñaba cosas que no estaban en la Biblia, especialmente lo que hemos visto antes, la venta de indulgencia. Documentos, o sea, eran un documento que supuestamente perdonaban los pecados a cambio de dinero. Yo pensaba, bueno, te muere y te lo lleva el papel. Un predicador llamado Johann Tesdel de Alemania decía, cuando la moneda suena en el cofre, el alma sale del purgatorio. Nos reímos, pero es muy fácil que se nos manipule si no conocemos la palabra del Señor. Nos reímos, pero es muy fácil. El perdón de los pecados convertido en un negocio. La gracia de Dios, la gracia de Cristo convertida en mercancía. Y que estas cosas siguen pasando hoy en día, porque ahora se venden hasta los milagros. Lutero no podía callarse, así que escribió ese documento, que son con 95 tesis o 95 declaraciones, donde exponía los errores y los abusos que veía. Y que él no quería simplemente denunciar, sino que lo quiso llevar a un debate público, teológico. Su propósito en sí mismo no era dividir la iglesia y destruir, no, sino crear una nueva iglesia en el sentido de reformarla desde dentro, acabar con el pecado y retomar la esencia de la iglesia, ¿no? Que se había desviado de la palabra del Señor. Un llamado a la santidad de la iglesia, volver al origen, volver a la palabra de Dios. ¿Y por qué el 31 de octubre de 1517? ¿Habéis pensado alguna vez? Exacto. Un día clave. No fue una fecha escogida por casualidad. Al día siguiente, el 1 de noviembre, se celebraba en Wittenberg la gran fiesta de Todos los Santos. Miles de personas visitarían el castillo, la iglesia del castillo, donde el príncipe Federico tenía una enorme colección de reliquias religiosas. Era el momento perfecto para que muchos aquellos leyeran aquellas tesis escritas, colocadas en la puerta de la iglesia, que era como el tablón público de anuncios. Allí no había WhatsApp, ni había Facebook, ni nada para enterarnos. Entonces todo el mundo acudía a ese tablón público para enterarse de las noticias. En un tablón público de la universidad. Nadie se imaginó que aquel gesto desencadenaría un movimiento imparable. Nadie. Las tesis fueron copiadas, traducidas, impresas, distribuidas por toda Europa. ¿Y cómo se hizo eso? ¿Lo sabéis? Por la imprenta, porque justo en ese tiempo se inventó la imprenta. Fue un momento súper clave. Dios usó esa herramienta para difundir su verdad, más rápido de lo que cualquier ser humano podía ir contando de uno en uno. Oye, mira, oye, no, fue. Y otro momento clave y decisivo ocurrió cuando Lutero fue llevado ante las autoridades eclesiásticas y se negó a retractarse de lo que había enseñado. Frente al emperador y los representantes del Papa, declaró con firmeza lo siguiente: a menos que se me convenza con la escritura y con la razón, no puedo ni quiero retractarme de nada. Porque ir en contra la conciencia no es ni seguro ni correcto. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Un solo hombre, con la palabra de Dios, se levantó frente al poder religioso, político más grande de su tiempo. Y lo hizo porque la verdad del Evangelio valía más que su propia vida. Los frutos de la Reforma. De ese acto, pues nacieron los 5 principios fundamentales del cristianismo evangélico. Los 5 pilares que sostienen nuestra fe hoy, ¿vale? Son la Escritura, la Biblia es la autoridad final, no la tradición, no los concilios, sino la palabra de Dios. Lo encontramos en Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Sola fe, solo justificados, solo por la fe. Romanos 3:28, concluido pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Sola gracia. La salvación es por gracia, un regalo inmerecido. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos mediante la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Solo Cristo.
Primera de Timoteo 2:5. Solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Ni ningún hombre, ni ningún santo, ni ninguna otra cosa creada. Solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y solo y deo gloria. Todo es para la gloria de Dios. Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Isaías 48 dice, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Hoy más que nunca el mundo necesita una iglesia que vuelva a la palabra del Señor, que no se avergüence del Evangelio, que defienda la verdad con amor, pero con autoridad también y con firmeza. Y pensamos, ¿y qué pasó en España? ¿Y aquí llegó algo? Muchos no lo saben, pero en España hubo una reforma. En el siglo XVI, creyentes españoles se reunían en secreto para leer la Biblia en su idioma. En secreto. Creyeron que la salvación era por gracia y por eso fueron perseguidos, encarcelados y ejecutados. Muchos de ellos eran sacerdotes, eran eruditos, eran estudiantes sinceros que querían tener una fe más pura, más sincera y más cercana a Cristo, sin intermediarios. Y en las ciudades como Sevilla, Valladolid, Toledo y Burgos surgieron pequeños grupos llamados círculos reformadores, donde se estudiaban las escrituras en secreto, se oraba y se compartía la fe. Por ejemplo, Casiodoro de Reina, ¿os suena ese nombre? Y Cipriano de Valera, ¿quiénes eran? Monjes del monasterio de San Isidro del Campo en Sevilla que huyeron a Europa perseguidos por su fe y que más tarde traducirían la Biblia al castellano, dando origen a la amada Biblia del Oso. La Biblia del Oso era una Biblia que tenía en la portada de un oso. ¿Por qué? Para que no se supiera que era una Biblia. España contaba con una institución poderosa y temida, la Inquisición. Su misión era vigilar la pureza de la fe y eliminar toda enseñanza considerada herética. Cuando los escritos de Lutero, Calvino y otros comenzaron a llegar a España, la Inquisición actuó rapidito. ¿Qué hizo? Prohibió los libros, persiguió a quienes poseían Biblias o textos en castellano, los arrestó, los torturó y los ejecutó. Entre 1559 y 1562 hubo autos de fe. Los autos de fe eran juicios públicos, tanto en Valladolid y en Sevilla, donde decenas de reformadores españoles fueron condenados a muerte. Muchos otros tuvieron que huir al extranjero, como Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que comentaba antes, para poder seguir sirviendo a Dios con libertad. Dice Mateo 10:22, seréis aplaudidos, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Él es la palabra. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. A diferencia de Alemania o en Inglaterra, donde la imprenta ayudó a difundir rápidamente este tema, en España se impuso un control fuerte sobre la educación y las publicaciones de libros. Solo podían imprimirse textos aprobados por las autoridades eclesiásticas. La Biblia en castellano estaba totalmente prohibida. Incluso leer la Biblia en casa podía ser causa de arresto. Así, el acceso del pueblo a la palabra de Dios fue bloqueado por siglos. El resultado fue que la reforma no pudo extenderse totalmente y públicamente aquí en España, aunque hubo creyentes fieles que mantuvieron viva esa fe en secreto. Y eso lo vemos hoy en día. Segunda de Timoteo 2:9 al final dice, la palabra de Dios no está presa. Por mucho que el enemigo quiera, la palabra de Dios no está presa. Aunque quisieron apagar la llama, aunque el enemigo quiso apagar la llama, porque esto no era una guerra simplemente política o religiosa, sino una guerra espiritual, la semilla se quedó en esta tierra.
y esa semilla germinó, y esa semilla floreció siglos después. Y tú y yo somos fruto de esa fidelidad y esas semillas plantadas. Somos el fruto de una semilla que el fuego no pudo destruir. Pero hoy también vemos algo parecido, porque si recordáis lo que comentaba antes, en otros países pasa totalmente lo mismo, hoy en día, en 2025. Son diferentes formas de persecución. La persecución nunca ha desaparecido desde el momento en que Cristo vino. En muchos países del mundo, como en África, Asia, Oriente Medio, miles de cristianos mueren cada año. ¿Por qué? Por causa del Evangelio. Son asesinados, desplazados, encarcelados por leer la Biblia o confesar que son cristianos. Dice 2 de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero incluso en medio del dolor, la iglesia crece. Donde hay persecución, hay avivamiento, porque el fuego es la prueba, no destruye el oro verdadero, sino que nos purifica. En el mundo occidental, nuestra persecución es de otra manera. La burla, la caricatura, la indiferencia, la comodidad, el adormecimiento influyen en nuestra apatía. No nos matan, pero intentan callarnos. No nos encarcelan, pero intentan ridiculizarnos. La burla también es persecución, pero no debe producirnos miedo, sino más fe. Dice Mateo 5, 11, 12, bienaventurados seréis cuando por mi casa os vituperen y os persigan. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. La promesa de Cristo, que la iglesia siempre va a estar viva. Dice Mateo también 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa esto? Que la iglesia no es una organización humana solamente. No es una religión o una institución. La iglesia verdadera es la obra divina del Espíritu de Dios. Cristo mismo la edifica y ninguna fuerza del mal puede destruirla. Amén. No lo lograron los emperadores romanos. No lo lograron las inquisiciones. No lo logrará el Islam radical. No lo lograrán las ideologías modernas, ni las burlas, ni los medios de comunicación. Dice el Salmo 91:1, el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo las alas del Omnipotente. Los tiempos son difíciles. Cuando el mundo se burla, mantente firme. Tu fe no está en los demás. Está en la roca eterna que es Cristo Jesús. ¿A quién pretendes agradar? Esta es la pregunta que nos hace hoy el Señor. ¿A quién pretendes agradar en estos tiempos? Cristo sigue edificando su iglesia y nada ni nadie la puede destruir. Y su Espíritu añade a su iglesia a quien ha de ser salvo. ¿Cuál es nuestra misión? Seguir siendo luz en la oscuridad. Dice Mateo 5, 14 y 16 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Aunque el mundo se burle, que es lo menos doloroso que pueden hacer, ¿no? Aunque el mundo se burle, nosotros no respondemos con odio, sino con amor, pero también con verdad. Seguimos predicando, sirviendo, amando y ayudando, porque la luz, hermano, no se pone a discutir con las tinieblas. ¿Qué hace la luz? La luz no se pone a discutir con la oscuridad, sino que la vence. Cuando alguien te ridiculice por tu fe, no discuta, ama, ora y sigue brillando, porque tu testimonio y tu fe en Cristo hablará. Pero en ocasiones habrá que hablar. En ocasiones habrá que hablar. Porque el Evangelio no se defiende tampoco solo con palabras, sino con fruto, con verdad. Hoy en este domingo, después del Día de la Reforma, recordemos estas 3 verdades que sostienen nuestra fe. Volvamos siempre a la palabra de Dios, siempre. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Mantengamos la fe firme.
Romanos 1:16, no, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y oremos por la iglesia perseguida, que son nuestros hermanos en Cristo. Nuestros hermanos no solo somos los que estamos aquí, sino los que están siendo perseguidos ahora mismo en Nigeria, en Sudán, todos los países que estamos viendo noticias escalofriantes. Dice Hebreos 13:3, acordaos de los presos como si estuvierais presos con ellos. Hermanos, la historia lo ha demostrado una y otra vez. La iglesia de Cristo no puede ser vencida. Podrán burlarse, podrán atacarnos, podrán intentar callarnos, pero Cristo sigue reinando. Dice Apocalipsis 11:15, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Este mensaje no se trata de predicar a Lutero, ni la iglesia, ni mucho menos. La reforma protestante, la luz le dio el botón a lo mejor Lutero, por así decirlo. Pero Dios usó a esa persona para un despertar espiritual en el mundo. Podría usar usted Lutero o a otra persona. Los mártires que en España dieron su vida por la palabra y el testimonio de una iglesia que a pesar de la persecución sigue en pie. Esa roca no es Pedro, ese texto que hemos leído al principio. Esa roca no es Pedro, ni una institución humana. Esa roca, ¿quién es? Cristo. Cristo mismo, el Hijo del Dios viviente. Y si nuestra fe está cimentada y centrada en Él, nada ni nadie podrá destruir nuestra fe. Pero la pregunta hoy no es solo histórica, la pregunta es espiritual y personal. ¿Sigue viva en nosotros esa llama de la reforma? ¿Seguimos amando la palabra como aquellos que dieron su vida por ella? ¿O nos hemos acomodado olvidando el costo del Evangelio? Ahora vamos a ver un pequeño vídeo de lo que ha ocurrido este fin de semana en Madrid. Esto ha ocurrido este fin de semana en Madrid, un movimiento que se ha generado a través de la obra del Espíritu Santo. Se han juntado miles de jóvenes para alabar, adorar al Señor, y no solo eso, sino que han estado orando por las personas y hablándole a Jesús de las personas. Esto no sale en los medios. Esto no sale en ningún lado. Y esto está llegando a España. España está viviendo un avivamiento y por eso hemos orado muchos años, porque los tiempos están llegando y el Espíritu Santo se está moviendo. Y si no se mueve la iglesia, se moverán los jóvenes. Ahí no hay denominaciones, no hay estructura. Fue un movimiento así por libre en el que se han ido coordinando y levantando todos los jóvenes de Madrid. Hermano, Dios nos llama a volver a la esencia, a una fe pura, a una fe sincera, centrada en Cristo, sin añadidos humanos, sin opiniones personales, que eso es muy complicado, opiniones de otros, sin una fe basada, centrada en el conocimiento de la palabra, una fe madura y personal. Dice Apocalipsis 2:5, acuérdate, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuelve. Hoy el Señor nos llama a arrepentirnos de nuestra comodidad, de nuestra tibieza, de nuestra indiferencia ante la palabra del Señor, de nuestro miedo a proclamar el Evangelio en una sociedad que se burla de él. No es momento de escondernos, sino de levantarnos. No es hora de callar, sino de hablar con amor y convicción, porque si no lo hacemos, lo harán otros, con otras cosas. La reforma no terminó en 1517, la reforma continúa. Cada generación debe ser reformada por la palabra del Señor y su Espíritu Santo. ¿Quién es el que convence? Dios está buscando una iglesia valiente, una iglesia que no negocie la verdad,
una iglesia que no se arrodilla ante el temor, una iglesia que proclama a Cristo con compasión y poder. Dice Primera de Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Porque el mundo puede que nos critique, puede que los medios se burlen, pero no importa, porque la iglesia no depende de la aprobación del mundo, si no vamos muy mal, sino que depende de la aprobación del Espíritu Santo de Dios. ¿De quién quieres la aprobación? ¿Dónde tienes puesta tu confianza y tu identidad? ¿En la aprobación de los demás? Hoy cuando hay muchos cristianos perseguidos en África, Asia y en otros lugares, cuando otros mueren por tener una Biblia, Dios nos pregunta, ¿qué estás haciendo tú con la libertad que tienes hoy? ¿Lees la Biblia? ¿Lees la palabra? Un paso más. ¿La vives? ¿La compartes? Hermano, que nunca más haya una Biblia cerrada en nuestras casas. Que sea abierta, amada, leída y obedecida y vivida. Porque la misma palabra que sostuvo a Lutero, que fortaleció a los mártires españoles y que hizo que los imperios quisieran callarla, es la palabra que hoy tendría que estar viva en nuestros corazones. Es la misma. Si sientes que tu fe se ha enfriado, o si has dejado que el miedo o la comodidad apaguen tu testimonio, hoy es tiempo de volver al Señor y decir, Señor, el primero que necesita una reforma soy yo. Empieza conmigo. Incendia mi corazón. Dice Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que la reforma no quede en los libros de teología, ni en las imágenes que publicamos en Instagram o en redes sociales, sino que ocurra en nuestro corazón y en nuestras vidas diarias. Y que el Espíritu Santo nos haga una iglesia fiel, una iglesia bíblica, una iglesia valiente, una iglesia que no se echa para atrás, una iglesia madura, una iglesia que no teme, una iglesia sabia, una iglesia que avanza hasta que Cristo venga. Dice la palabra del Señor, seguiremos avanzando, proclamando su palabra hasta que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Señor. Amén. Oremos.